Listo, continuemos con nuestra reunión el día de hoy. Vamos con el tema la plenitud. Cuando yo buscaba este tema, le oraba al Señor, porque el Señor me hablaba sobre la plenitud. Y la plenitud, ¿dónde la podemos encontrar? Porque usted de pronto me ha escuchado hablar de la plenitud. La plenitud de Dios, la plenitud del Espíritu Santo, la plenitud de Jesús, la plenitud de Dios. Cómo Dios obra a través de nuestras vidas. Pero ¿cómo podemos encontrar la plenitud a través de la palabra? ¿En quién está la plenitud? ¿Qué es plenitud? Plenitud es la totalidad, completo o lleno en una vida que no falta nada. Una vida que está llena, que está completa. Ahí se encuentra la plenitud, ¿cierto? Miremos lo que nos dice la palabra en Efesios 3:19. Vamos a Efesios 3:19. Efesios 3:19. Y dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Toda la plenitud de Dios la encontramos en Jesús. Cuando usted empieza a conocer a Jesús, en los 4 evangelios nos habla sobre Jesús, vida, obra y milagros de lo que hizo Jesús a través del punto de vista de los 4 apóstoles, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Encontramos los milagros y los prodigios que hizo Jesús, pero también encontramos cómo era Jesús, quién era Jesús, a qué lo envió el Padre a esta tierra, cuál fue el propósito por el cual vino a esta tierra. Hablar del reino, hablar de lo que el Señor le mandó a hablar a esta tierra, hablarnos a usted y a mí. Por medio del amor de Cristo podemos llegar a conocer la plenitud de Dios. En el amor de Dios encontramos la plenitud. Dice la palabra de Dios que Dios envió a su único Hijo a morir por usted y por mí de la forma más cruel, en la cruz del Calvario. En la antigüedad, la cruz del Calvario estaba reservada para los peores. Si usted mira, por ejemplo, qué clase de personas eran las que estaban al lado de Jesús, eran los ladrones, 2 ladrones. Dice la palabra que Jesús fue crucificado como uno de los peores. La palabra de Dios nos enseña y nos dice que esa cruz era para Barrabás. Pero cuando miremos la palabra, esa cruz era para usted y para mí. Porque nosotros vivíamos en nuestros delitos y pecados. Vivíamos en la inmoralidad sexual, en el alcoholismo, la drogadicción. Miles de cosas que nos tenía atados el enemigo. Y esa cruz nos correspondía a usted y a mí. Pero dice que el Señor, Dios, por amor a usted y por amor a mí, mandó a su único Hijo. Él envió a su único Hijo a morir en la cruz del Calvario para demostrarnos cuánto nos ama. Cuánto Él nos ama a diario y cómo nos lo demuestra a través de su Hijo. ¿Quién de ustedes estaría dispuesto a entregar un hijo para que lo crucifiquen? Y que lo crucifiquen de la manera más cruel, como lo hicieron con Jesús. Ninguno, ¿cierto? Ninguno estaría dispuesto a entregar a Jesús por otra persona. Porque Dios entregó a su único Hijo a morir en la cruz del Calvario por amor a usted y por amor a mí. Y lo entregó para morir de la manera más sangrienta. Si a usted le preguntan, ¿estaría dispuesto a entregar a su hijo por otra persona? Muy difícil la entregaría. ¿Por qué tendría que entregar mi hijo por otra persona? No lo haríamos, ¿cierto? Pero Dios lo hizo por amor. Por eso el Señor, al ver la plenitud en Dios, se le entregó a su Hijo, a Jesús. Porque Él entregó todo. Él lo entregó todo en la cruz, por amor a usted y por amor a mí. Entonces cuando leemos este pasaje, y nos dice ahí la palabra, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Nadie comprende ese amor incomparable, indescriptible. No entendemos cómo el Señor envía a su único Hijo a morir en la cruz del Calvario por unos pecadores, como lo somos nosotros. Pero por amor a usted y por amor a mí, Él entregó a su único Hijo a morir por amor. Y muchas personas dicen, pero es que Dios no me ama porque no me da tal cosa. Miremos a Jesús, al único Hijo que Dios mandó. A su único Hijo lo envió a morir en la cruz por amor. Mire ese amor indescriptible de Dios por morir en la cruz. Como Jesús lo hizo sin renegar, sin discutir con el Padre, sin entrar en conflicto con el Padre.
lo hizo en obediencia. Dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta ahí fue obediente, hasta el fin. Muchas veces nosotros no somos obedientes en nada. Pero es que Dios, ¿por qué no me concede tal cosa? Si yo obedezco todo lo que Él me dice. Hacemos todo a medias y creemos que así le estamos agradando a Dios. Cuando la palabra de Dios dice que para Dios la obediencia es inmediata. Hay personas que la obediencia la hacen al tercer, cuarto día, o después la hacen y creen que le están agradando a Dios. Cuando la obediencia debe ser inmediata, o sea, de una vez. Si el Señor le pidió algo a usted, entrégalo. Si el Señor le pide algo a usted, déselo. Debe desarraigarse, porque muchas veces el Señor le pide a usted una relación, un trabajo, un negocio, un viaje. Pero ¿por qué? Si yo luché por esto, pero esto que yo lo más amaba, lo que más yo quería. Pero el Señor se lo está pidiendo y esa es obediencia inmediata. Pero después, cuando hay problemas en esa situación, cuando hay conflictos, adversidades, lo entregamos. Ay, si yo voy a entregar definitivamente esto, se lo entrego, Señor, obra tú. Pero ¿cuánto hace que el Señor le habló? ¿Cuánto hace que el Señor le dijo? Yo fui obediente, mire, yo le entregué esto al Señor porque el Señor me lo pidió. ¿Cuánto hace? ¿Hace un año? 2 años, y hasta ahora lo entrega. Jesús no lo pensó, Él lo hizo en la cruz de Calvario, por amor a usted y por amor a mí. Por medio del amor de Cristo podemos llegar a conocer la plenitud de Dios en todo, ya que Dios en su infinito amor envió a su único Hijo a morir en la cruz de una vez y para siempre. Él murió solo una vez y para siempre. Dice la palabra que Él murió y al tercer día resucitó para demostrarnos que Él venció en la cruz de Calvario. Hay personas que uno les habla sobre la revelación de la cruz, que uno les habla que vayan y lleven todas sus cargas a la cruz, pero hay personas que todavía se quedan mirando a Jesús en la cruz de Calvario y lo miran y lo analizan y por qué murió y por qué pobrecito lo que le hicieron, pobrecito lo que le pasó a Jesús, y se quedan ahí contemplando, pero nunca pasan al otro lado. Cuando pasamos al otro lado de la cruz es cuando usted ya ha dejado sus zozobras, su incertidumbre, sus temores, sus pecados, sus palabras, su voluntad. Que lo que más le cuesta al hombre, al ser humano, es doblegar su voluntad, entregar su voluntad. Jesús le entregó al Padre, Él entregó su voluntad al Padre. Por eso Él pudo cumplir el propósito en esta tierra. Oro y le pido al Señor que usted y yo podamos doblegar nuestra voluntad y entregársela al Padre para cumplir su propósito en esta tierra. Que nuestra voluntad esté doblegada ante Jesús. Que podamos nosotros visualizar que ya hemos pasado al otro lado de la cruz. Cuando usted y yo hemos pasado al otro lado de la cruz, en usted no está la angustia, no está la zozobra, no está el temor, no está la soberbia, no está la arrogancia, no está la prepotencia, no está el orgullo. Está la humildad, está la paz, está el amor, está el gozo, que eso lo trae el Espíritu de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy. Que Jesús en su plenitud, Él nos entregó todo por amor. Él entregó todo en la cruz por amor a usted y por amor a mí. Uno de los anhelos más grandes en el corazón de Dios es que todos alcancemos la salvación. Que llevemos el mensaje a quienes no lo conocen a Jesús. A quienes el enemigo ha entenebrecido el entendimiento y poder orar por ellos. Y que el Espíritu Santo entre y obre en cada una de estas personas. Por eso cuando usted alcanza a conocer y entender que el Señor murió por usted y por mí, lo menos que nosotros podemos hacer por el Señor es ir a rescatar a otros, a los que están perdidos, a los que están en tinieblas, a los que están en oscuridad. ¿Quiénes son? Los que andan en la drogadicción. De pronto un familiar, de pronto un amigo, de pronto alguien cercano. De pronto usted no quiere ir a orar por esa persona, pero usted lo puede tener en sus oraciones para que el Señor tenga misericordia de esa persona y lo traiga. ¿Por qué? Por amor, porque el Señor por amor a usted lo salvó, lo rescató, lo liberó del vicio, del alcohol, no sé en qué situación vivía usted, pero el Señor lo rescató y lo salvó, lo liberó, lo sacó del lodo cenagoso, para que usted haya paz y haya gozo. Y eso es lo que debemos nosotros llevar. Como dice la palabra, que por gracia recibí, gracia doy. Que lo que nosotros hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo podamos llevar a los demás, a otros, y poderlos ayudar a que ellos entren al reino. Que puedan conocer a Jesús, al Salvador.
que puedan conocer su amor incomparable, su amor incomprensible, su amor infinito por el cual murió en la cruz del Calvario. El enemigo siempre busca que el ser humano no reconozca a Jesús o que se aparte de sus propósitos. Y es al alejarnos de la realidad del amor de Dios. Porque hay personas que han conocido de Jesús y se han apartado por una situación que no había sido libre. De pronto en sus emociones, de pronto en su área sexual, de pronto en su carácter, de pronto porque no perdonó y volvió a ser la misma persona de antes. Sí, el Señor le está hablando a usted, para que usted vuelva sus ojos al Señor nuevamente, porque Él murió por amor a usted. Sí, a usted Él murió el Señor. El Señor murió por amor a usted, para que usted ya no viva más en zozobra, en incertidumbre, en temor, para que usted venga a sus caminos y usted se postre delante de Él y el Señor lo va a restaurar. Se lo declaro en el nombre de Jesús que el Señor lo va a restaurar a usted, porque usted necesita un cambio. Ese cambio el Señor hoy le habla a usted para que venga a sus pies. Y usted podrá andar en amor y en paz, pero en Él, no en lo que usted anhela, en sus sueños, sus propósitos, su finanza, su viaje. No, es lo que el Señor lo quiere traer para que usted haya un cambio, y es en Él. Que ese amor lo restaure, lo cambia a usted en su corazón, para que el Señor desarraigue ese odio, ese rencor por esa persona. Pero hoy el Señor va a hacer un milagro en su vida, se lo aseguro en el nombre de Jesús. Porque usted no me está escuchando por casualidad, está escuchando porque el Señor lo colocó ahí al frente para que usted entienda lo que el Señor quiere hacer con su vida. Porque el propósito en su vida se cumple a partir de hoy. Se lo aseguro en el nombre de Jesús. El Señor desea que nosotros vivamos en su plenitud y que gocemos de su gloria en esta tierra, que es la antesala de lo que viviremos en el reino de los cielos. Desde aquí nosotros empezaremos a trabajar donde vamos a pasar la eternidad. Y le oro al Señor que usted y yo estemos en la eternidad con Cristo. Porque desde aquí empecemos a trabajar y obrar para el Señor. Que el amor de Jesús sea obrando en nuestros corazones. Que ese amor incondicional que derramó a través de la cruz hoy entre a su vida y a su corazón y lo llene de su plenitud. Tenemos un salmo muy conocido por muchos, pero que muchos lo recitan ya como una canción normal, un salmo normal, pero no. Es el Salmo 23.1. ¿Qué le habla a usted el Salmo 23.1? Cuando usted mira el Salmo 23.1, ¿qué le habla el Señor? Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahí no dice si el negocio es su pastor, si su esposa es su pastor, si su esposo es el pastor, si sus hijos es el pastor. Porque muchas personas uno le pregunta, ¿por qué no fue a la reunión? ¿Por qué no fue a la iglesia? Es que mi hijo, es que mi esposa, es que mi esposo, es que mi familia, es que la empresa. Y se les convierte en el pastor, el que los pastorea todo el tiempo. Y todo el tiempo, ¿por qué le digo que lo pastorea todo el tiempo? Porque todo el tiempo habla sobre eso. Es que mi esposa, es que usted la viera, es que con ese carácter, mejor no quiero tener problemas con ella. Es que ese hombre, no, es que ese carácter es soberbio. No, es que ese negocio, si yo no estoy al frente, ese negocio no avanza. Es su pastor. Y lo pastorea todo el tiempo. Pero dice la palabra, dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando usted reconoce que Jesús es su pastor, nada le faltará. Porque en Él está la plenitud. Y en Él encontrará todo lo que usted tanto anhela y necesita y desea. ¿Qué es lo que usted está pidiendo? ¿Qué es lo que usted está anhelando? ¿Sí? Pero el Señor es pastor. ¿Cuál es su pastor? Jehová es mi pastor. Jesús es mi pastor. En Él nada me faltará. En Él encuentro el gozo. En Él encuentro la paz. En Él encuentro la armonía. En Él encuentro la gracia, la justicia. En Él, no en el hombre. En el Señor. Cuando el Señor es mi pastor, en Él nada me faltará. Porque la paz, la seguridad, la firmeza y la convicción de Él están en mi vida. Y si están en mi vida, nada me faltará. Podemos tener luchas, dificultades, sí. Porque el mismo Señor nos dijo que viviremos luchas o dificultades. Pero Él mismo nos dará la victoria en todo lo que estamos necesitando y lo que esperamos. Pero si nuestra confianza está en Él. ¿Por qué les he hablado de este salmo? Porque muchas personas leen este salmo y ya lo parecen. El Salmo 23. Sí, yo ya sé. El Señor es mi pastor. Pero ni siquiera lo aplican a su vida. Y usted y yo debemos aplicarlo a nuestra vida. Cuando usted lee este salmo, es uno de los salmos más bonitos
que pudo escribir el rey David. Si usted lo lee completo, es un salmo donde usted encuentra paz y amor. Pero también oro al Señor que ese salmo se cumpla en su vida. Porque si usted lo continúa leyendo, dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y esta es la parte que muchos recitan, pero no cumplen lo anterior. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Pero para que eso se cumpla, el Señor debe ser su pastor. Jesús debe ser su pastor. Y si Él es su pastor, podrá andar en valle de sombra de muerte y nada le pasará, porque el Señor es su pastor. Cuando el Señor es mi pastor, en mí está el vivir en plenitud. Muchos creen que la plenitud son la riqueza, los bienes materiales, que entre más tenga, más voy a tener, más voy a vivir en alegría, y esa es la plenitud que yo tengo. Mis bienes, mis riquezas, mis finanzas. Esa no es la plenitud, porque esa es la plenitud del hombre, pero no de Dios. Porque las riquezas tienden a desaparecer. Porque hay cuántos imperios hemos escuchado que han caído por una quiebra, una crisis. Como les hablaba en la prédica de la semana pasada, les hablaba que cuántas empresas en esta pandemia del año 2020 entraron en quiebra. Muchos cerraron y se creían que estaban bien, pero si estábamos bien, pero nunca contamos con que íbamos a vivir un tiempo de cuarentena. Y esta cuarentena conocimos realmente en qué estaban basados. Algunos estaban basados en sus riquezas, su fortaleza era eso. Pero no, nuestra riqueza está en el Señor. Y Él es mi pastor y nada me faltará. Cuando Él es mi pastor, nada me faltará. La riqueza es la añadidura y Él mismo las dará. ¿Desea tener usted una vida en plenitud? Solo Jesucristo se la puede dar. Miren lo que nos dice la palabra en Colosenses capítulo 2. Vamos a Colosenses 2. Colosenses 2 del 8 al 10. Colosenses 2, 8 al 10. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Jesús es el que se cumple toda la deidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Él está la plenitud, en Él podremos encontrar todo, no en otras filosofías. Porque hay personas que vienen y le endulzan a usted el oído con filosofías huecas, que usted se puede meter en este negocio, en este proyecto, y a usted le va a ir bien, porque es que yo lo veo a usted que usted es una persona de visión, porque usted es una persona que todo le sale bien, que a usted le va a ir bien. Sin Dios nada podemos hacer. Podrá hacer riquezas, pero en un momento eso se cae y se viene al piso todo lo que usted supuestamente había anhelado que estaba bien, según filosofías huecas. Como Dios le dio a Jesús todo el poder y autoridad, y en Él somos completos, ya que en Él habita toda la creación, en Él habita toda la deidad, en Él está la plenitud de Dios. Y es en el amor que Él desató a través de la cruz del Calvario por usted y por mí. ¿Cómo entender que Dios nos ha dado su plenitud? Vamos a mirar algunos puntos, pero esos puntos están basados en citas bíblicas. Miremos lo que nos dice Efesios 2.1. Vamos a mirar Efesios 2.1. Y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nos dio vida a nosotros. Él no miró nuestro pecado, Él miró nuestro corazón. Y Él nos rescató del pecado. Porque Él nos vio en la inmundicia, en el pecado, en la zozobra que andábamos nosotros. Pero Él nos dio vida juntamente con Cristo. Porque Él nos miró a usted y a mí, nos miró no por el pecado. Nos miró por lo que Él nos ama. Nos miró porque Él quiere y desea que seamos salvos. Que lleguemos a la eternidad juntamente con Él. Cuando andábamos muertos en vida, muertos espiritualmente, ya que amábamos más nuestras pasiones y nuestros deseos, y los deseos de la carne, en eso era que vivíamos nosotros anteriormente, y nos llama y nos da una vida, y es una vida en abundancia. No merecíamos que Él muriese en la cruz del Calvario,
No merecíamos que Él muriera de una forma tan cruel por nosotros. Porque inclusive hemos tenido la misericordia de Dios. Él nos ha rescatado, nos ha liberado de tantas cosas que muchas veces se nos olvida darles gracias al Señor. Gracias por un día más. Gracias porque estamos llenos de vida. Gracias porque tenemos salud. Gracias porque tenemos un techo. Gracias porque tenemos alimento. Y ni siquiera le damos gracias al Señor. Por amor a usted y a mí fue que murió en la cruz. ¿Qué dice la palabra en 3 Juan 2? Dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El Señor anhela que usted y yo tengamos salud. Hay personas que me dicen: no, es que Dios permitió que me enfermara. Mire, Dios mandó esta enfermedad. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Para que seamos prosperados debemos estar en la oración y en el estudio de la palabra. Seremos prosperados espiritualmente. Cuando usted y yo somos prosperados espiritualmente, todo lo demás nos lo dará el Señor. Porque la palabra de Dios dice que Él murió por amor a nosotros en la cruz del Calvario. Que Él se hizo maldición en la cruz del Calvario por amor a usted y por amor a mí. Cuando andábamos muertos en vida, viene el Señor y nos da vida. Nos da salud, y a medida que nuestra alma prospera, a medida que avanzamos en la meditación y en el estudio de la palabra de Dios, veremos la bendición de Dios en cada uno de nosotros. Hay personas que buscan a Dios, al Señor Jesús, por una casa, apartamento, unos inmuebles, cosas materiales, pero no lo buscan para que realmente su alma sea prosperada. Porque ¿qué sacamos con tener inmuebles, enseres, propiedades y enfermos? ¿Cuándo los disfrutaremos? ¿Cuándo? Solamente cuando usted esté bien de salud. Muchas personas dicen: ay, si estuviera salud iría a tal parte, si estuviera bien me iría a tal lado. Pero cuando estaba bien nunca pensó en el Señor. Y el Señor, por amor a usted y a mí, nos está llamando para que realmente pongamos nuestra mirada en Él. Miremos lo que nos habla el libro de 1 Tesalonicenses 4:11. 1 Tesalonicenses 4:11. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Que procuremos tener tranquilidad. Cuando usted en Dios hace sus cosas, sus negocios, proyectos, tendrá tranquilidad. Pero cuando usted lo hace en la sabiduría humana, en sus fuerzas, tendrá angustia, tendrá zozobra, tendrá estrés. No tendrá paz en su corazón, porque lo hace en su voluntad. Personas que se madrugan a salir a trabajar y llegan bien tarde a su casa, y llega el domingo y ese domingo no quiere levantarse de la cama porque toda la semana estuvo trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. Y ahí no estaba el Señor. No hay tranquilidad, hay zozobra. Y voy a pagar las deudas, y voy a pagar tal cosa que tengo pendiente. Y trabaja y no ve resultados. Porque lo hacen sus fuerzas. No le pide al Señor que lo oriente y lo guíe cómo debe trabajar, cómo debe obrar en sus negocios, en sus proyectos. Ser productivos pero sobre todo tener paz y tranquilidad, y en el Señor todo prospera. Esa paz y esa tranquilidad solamente vienen del Señor. No viene porque usted tenga más riquezas. Y usted la encontrará en el Señor Jesús. Por eso es lo que les hablaba. Si Jesús es su pastor, nada le faltará. Ahora miremos lo que nos dice la palabra en Romanos 15:13. Romanos 15:13. Romanos 15:13. Y dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La esperanza está en el Señor, y el poder lo da a través del Espíritu de Dios. El Señor dice que Él da el poder para hacer las riquezas. No es en mis conocimientos, no es en mis estrategias, no es en lo que yo me invente que voy a hacer. Es en Él que están las riquezas. Por eso lo que les hablaba anteriormente
y le decía que hay personas que inventan un negocio, un proyecto, pero llega un momento en que el proyecto no avanza, el negocio no avanza, se estanca y tiende a decaer. Porque realmente no está puesto en el Señor, no lo colocó delante de Él. Nuestra esperanza está pronta en Dios, quien nos sustenta a través de su amor y su gracia. Por amor a Dios, en Jesús es que usted y yo estamos hoy acá. Romanos 5:8. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando les hablaba de que Jesús murió en la cruz del Calvario, por amor a usted y por amor a mí, ahí está la cita bíblica. Dice que Él murió por amor a nosotros. Todo lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Pero si realmente Él hubiera mirado nuestro pecado, no habría muerto en la cruz del Calvario por usted y por mí. Él lo hizo por amor a usted y a mí y por amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que aunque andábamos en nuestros delitos y pecados, Él nos miró con ese amor para rescatarnos y traernos a su humanidad. Como el Señor nos muestra su amor, es a través de su amado Hijo, quien siendo pecadores, murió por cada uno de nosotros y nos rescató del lodo cenagoso, de la inmoralidad, del pecado, de la inmundicia. De allá nos sacó el Señor. Juan 14:27. Juan 14:27. Las citas que les estoy dando es para que usted y yo entendamos dónde está la plenitud de Dios. Juan 14:27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. De pronto usted ha escuchado hablar de países que hacen pacto de paz, que van haciendo un tratado de paz. Y un momento a otro se levantaron en guerra. ¿Pero qué pasó? Es que habían hecho un tratado de paz. Esa es la paz del hombre. Pero cuando el Señor dice que da su paz, dice, no la doy como la da el mundo. Él la da y es esa paz que da nuestro Señor Jesucristo y es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Podría usted tener un problema. Escucho que está temblando, hay terremotos, hay tornados, hay huracanes. Pero hay una paz. Bueno, si el Señor me va a llevar, estoy listo. Que me lleve. O sea, hay una paz en su corazón. No quiere decir que es que usted se va a morir, pero que en usted está esa paz independientemente de todo lo que esté pasando en el mundo, porque su confianza no está puesta en el mundo, está puesta en Jesús, el consumador de la fe. En Él, si su confianza está en Él, en usted debe estar esa paz que solo Él da, no la da el mundo. Cuando conocemos a Jesús podemos entender esta palabra, la cual nos muestra la confianza en quién está puesta. Su confianza está puesta en el negocio, en su esposa, en su esposo, en su familia. Si su confianza está puesta en el Señor se encarga de su familia, se encarga de su esposo, se encarga de su esposa, se encarga de su negocio. Pero si su confianza está puesta en Él, y usted podrá ver cambios y transformaciones en su entorno. Isaías 55:10. Isaías 55:10. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Cómo usted podrá entender de dónde viene la provisión? Da semilla al que come y pan al que siembra. ¿Qué ha sembrado usted? ¿Rencor? ¿Odio? ¿Malas palabras? De pronto ha renegado contra su trabajo, de pronto ha renegado contra sus finanzas, de pronto ha renegado contra su provisión. Si usted ha renegado, por eso verá escasez o por eso ha visto escasez. Ahí no lo dice el Señor, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Él es el que hace germinar y da semilla. Es el que multiplica, el que fructifica. Cuando conocemos a Jesús, usted y yo podemos entender que a través de su palabra nunca falla y permanece y perdura en el tiempo. Y Él cumple todas y cada una de sus promesas, ya que Él es fiel a su palabra. Él la cumple.
Porque la palabra de Dios dice que la palabra cumple la función por la cual es enviada. Y la palabra, cuando es enviada por el Señor, cumple y dará fruto en su tiempo. Creo que esa palabra hay alguien que la necesitaba escuchar. Y Dios le envió una palabra de fruto y multiplicación, y esta palabra es para usted. Usted va a fructificar y va a multiplicar en todo lo que está haciendo. Créale al Señor, porque el Señor lo va a hacer. Muy pronto verá la respuesta de Él. Se lo aseguro en el nombre de Jesús. Miremos lo que nos dice en la palabra en Números 23:19. Números 23:19. Mire cómo el Señor nos responde a través de su palabra. Y dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. Si Él se lo dijo, Él lo hará. Porque Él no es hombre para que mienta. ¿Qué quiere decir? Muchas veces ponemos la confianza en el hombre. Pero me prometió que me iba a dar tal cosa y nunca cumplió. Me prometió que nunca me va a ser infiel. Nunca cumplió. Me prometió que nunca me iba a engañar. Nunca cumplió. Pero hay personas que dicen: todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. Mentira del diablo. Todos no son iguales. ¿Por qué pasó eso? Porque puso su confianza en el hombre y no en Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, Él lo hará. ¿Qué le ha dicho el Señor? Si no lo ha cumplido en su vida, es porque no es el tiempo, pero Él lo cumplirá. Si Él le habló y le dio una palabra a usted, espere, porque Él lo cumplirá. Si usted no lo ha recibido, es porque no es el tiempo de que usted lo reciba. Pero el Señor cumplirá su palabra y lo hará en su vida, se lo aseguro. Porque Él le dio una palabra. Porque la palabra de Dios dice que aunque tardare su promesa, Él la cumplirá. Pero hay algunos que la tienen por tardanza, pero Él la cumplirá, es en el tiempo de Él, no en nuestro tiempo. Y si miramos la palabra de Dios, los tiempos de Dios no son los nuestros. Porque el Señor dice que para Él 1000 años es como un día, y un día es como 1000 años. ¿Usted se imagina si estuviéramos nosotros caminando en el tiempo de Dios? Sería excelente, porque realmente entenderíamos sus tiempos y su palabra y su conocimiento. Porque hay palabras que nos han dado o nos ha hablado el Señor y nos ha dicho a través de la meditación y el estudio de la palabra, o al bien que Dios ha usado para darnos una palabra y no vemos el cumplimiento, pero tú dijiste, pero tú me dices esta palabra. Hay palabras que el Señor nos da a nosotros y muchas veces dice: en tal fecha se cumplirá. Y se cumple. Pero muchas veces hay otras que el Señor nos da una palabra, una promesa, y debemos esperar. Pero debemos esperar con perseverancia. Y se cumplirá. Dios nunca miente, y lo que Él dice, Él siempre lo cumple. Ya que Dios no puede negarse a Él mismo. Ser cristiano no nos hace sentir completos de manera automática. La llenura viene solo cuando experimentamos el amor de Dios. ¿Cómo se puede experimentar el amor de Dios? Cuando en usted hay paz y hay gozo. Porque hay personas que conocen de Jesús, pero no se les refleja el amor por ningún lado. Usted les hace una pregunta y contestan con 2 piedras en la mano. Uy, este es que es cristiano. Y este es que lleva tanto tiempo en la iglesia. Uy, es que viene de un ayuno. Uy, es que viene de una intercesión. Pero le contestan a usted como si le quisieran bajar la cabeza. O sea, no está el amor. El amor de Dios debe estar en nuestro corazón todos los días. Para que ese amor prevalezca en nuestras vidas, en nuestros corazones, debemos estar sometidos a la oración y la palabra. El amor de Dios en su vida lo llena a usted como persona, segura, estable, constante y determinante. Pero ese amor, para que pueda entrar en su vida, usted debe ser una persona firme y determinante en la oración. Cuando yo hacía el estudio de esta palabra, encontraba que en Jesús está la plenitud. ¿Por qué está la plenitud? Porque se basa en el amor. Y a nosotros nos cuesta mucho dar amor. Muchas veces el amor por el prójimo. Porque el Señor nos da uno de sus mandamientos y dice: el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo,
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y muchas veces nos cuesta amar al prójimo. Pero muchas veces, ¿por qué nos cuesta? Porque nos cuesta morir a muchas situaciones en nuestra vida. Porque todavía esta naturaleza, este cuerpo, tira a llevarnos al orgullo, a la altivez. Pero todos los días debemos ir ante la presencia del Señor, crucificar ese viejo hombre, cancelarlo en la cruz del Calvario y pedirle al Señor que traiga ese nuevo hombre en su amor, en su paz y en su gozo. Hoy le oro al Señor que usted viva en la plenitud del Señor. Hoy le oro al Señor que Jesús sea su pastor y que Él sea su pastor y a usted nada le faltará. Hoy le oro al Señor que hoy usted pueda entrar en ese amor y en esa comunión con Él y que pueda tener ese encuentro con Jesús, para que usted no vuelva a ser el mismo. Porque leemos en la palabra en el libro de Hechos, capítulo 9, encontramos la conversión de Saulo, que después se convirtió en Pablo, y fue cuando él tuvo un encuentro con Jesús. Él tuvo un encuentro con Jesús y él nunca más volvió a ser el mismo. Porque antes era un asesino, era un soberbio, era un arrogante, era un prepotente. Y después ese amor que el Señor lo llevó a ganar a los mismos que él perseguía, a los mismos de los suyos, como el Señor lo usó para transformar a muchas personas y lo llevó a predicarles aún a los mismos que lo mandaban a perseguir a los cristianos. Ese es el amor del Señor. Como él aún dice que él se convertía, se hacía pasar como ellos para ganárselos para Cristo. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer. Pedirle al Señor ese amor por las almas. Pero lo que más ama al Señor son las almas, los perdidos. Pedirle al Señor ese amor para poder ir a ganar a otros familiares. Pero si usted no es una persona que le gusta o no tiene de pronto ese don para ir a predicarle a otras personas, ore por ellos. Ore por ese familiar. Ore por esa persona. Pero sea constante y sea perseverante y usted verá la respuesta de Dios. Porque si usted me está escuchando, usted y yo somos la respuesta a una oración de una persona determinante. Una persona que nunca desfalleció y le clamó al Señor por el cambio suyo y mío. Lo mínimo que usted y yo debemos hacerlo por amor a Cristo es orar por los demás. Clamarle al Señor que ellos lo conozcan a Él. Que ellos lleguen a sus caminos, llegue el camino del Señor Jesús y pueda tener un camino de transformación. Padre, hoy oramos, Señor, por cada una de las personas que nos están viendo. Oramos, Señor, si de pronto hay alguno que no ha conocido a Jesús en amor, que tú te le reveles a su vida y a su corazón en la plenitud del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, reflejado a través de Jesús. ¿Cómo lo podemos ver reflejado? En la cruz del Calvario. Lo que Él hizo a través de la cruz del Calvario, que dice que nos redimió, nos rescató, nos sanó, nos liberó, nos salvó. Y eso es lo que le oro al Señor, que usted lo conozca a Él como el Redentor, como el Libertador, como el Sanador, como el Protector, como el Proveedor, como el Salvador personal. Y que lo conozca en su infinito amor. Y que Él pueda entrar a su vida y su corazón y lo cambie y lo transforme. Oro, Señor, por los que nos están viendo en este momento, para que tú entres, Señor, y que tu amor sea derramado sobre sus vidas y sus corazones, Señor. Ese amor inagotable, ese amor inescrutable, ese amor que no se puede medir, Señor. El amor que tú derramaste a través de la cruz del Calvario, que tú lo hiciste por Él y por mí. Que tú lo hiciste, Señor, aunque no lo merecíamos, pero tú lo hiciste por amor a nosotros. Te damos gracias, Señor, por la obra de la cruz. Te damos gracias por morir por nosotros en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Señor, por morir crucificado en la cruz del Calvario. Porque a través de la cruz del Calvario hemos recibido redención. Hemos recibido restauración. Hemos recibido sanidad. Por esa sangre que tú derramaste a través de la cruz del Calvario, la cual esa sangre nos lava, nos limpia, nos purifica, nos redime, nos libera, nos sana y nos santifica. Gracias por tu sangre, Señor. Gracias porque hay poder en la sangre de Jesús. Repita conmigo, hay poder en la sangre de Jesús.
Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. Y declaro que cada vez que usted lo repite, hay poder en su vida, en el poder de la sangre de Jesús de Nazaret. Y libera su espíritu, libera su corazón, libera su mente, libera su cuerpo, porque hay poder en la sangre de Jesús. Y yo declaro que por la sangre de Cristo usted es redimido de todo argumento del enemigo ahora en el nombre de Jesús. Y declaro que toda enfermedad en su cuerpo se muere de raíz ahora mismo en el nombre de Jesús, porque por la llaga de Cristo usted ha sido curado. Y el amor de Jesús florece, se activa a través de su vida a partir de ahora. Lo declaro una persona libre ahora en el nombre de Jesús. Señor Jesús, entra, toma el control, manifiesta a través de su vida y que tu amor lo invada, que tu amor lo inunde, que tu amor lo sature a través de su vida a partir de ahora. Y que nunca más vuelva a ser la misma persona de antes, que al contrario, sea una persona de testimonio a partir de ahora. Porque el Señor es mi pastor y nada me faltará en el nombre de Jesús. Continuemos con nuestro tiempo de alabanza, de adoración. No se les olvide visitarnos en la página. Darle un link a la página. Los que puedan, inscríbanse en la página para que ustedes participen de lo que nosotros estamos montando en la página de Facebook, de YouTube. Entren a nuestra página, inscríbanse.